Buenas tardes, jóvenes, mucho gusto. Buenas tardes, Buenas doctor. tardes. Qué puntualitos son ustedes, me alegro mucho. El día de hoy terminamos los módulos de ansiedad. La próxima semana tenemos los trastornos de personalidad y comenzamos también a hablar sobre la psicosis y las esquizofrenias. ¿Qué tal todo por sus lugares? ¿Tuvieron oportunidad de ver las películas? Sí, doctor, sí hubo oportunidad de verlas. ¿Qué película vio, Nancy? Vi la Argentina, El Llamar, no me acuerdo del título, doctor, ahorita, y también vi Manos Milagrosas. Ah, ok, muy bien. ¿Qué tal le parecieron? Me gustaron bastante. Me gustó bastante la Argentina porque es algo de que no es como una industria o no es de una producción muy conocida, se podría decir. Entonces me gustó bastante eso. También me gustó cómo trató los temas, me gustó cómo el personaje principal, Joaquín, manifestaba todo lo que estábamos viendo en estos días anteriores, lo del pánico al salir, la sensación de muerte, las ganas de llorar, eso me interesó bastante. Y también de Manos Milagrosas, cómo el personaje principal se pudo desarrollar por toda la historia, me gustó también bastante. Cómo en algún momento manifestó ciertos problemas porque dice que tiene como un problema de ira en algún momento en su vida, pero supo manejarlo. Correcto, muy bien, me alegro que les haya gustado. También dejé otros enlaces en la plataforma de Classroom para que también puedan ver cuando tengan chance, de verdad, porque siempre hay momentos para poder divagarse y si vemos películas que nos puedan servir para la clase, pues mucho mejor todavía. Bien, ya habemos 6 personas conectadas, así que voy a comenzar con esta clase. Esta clase es corta, la verdad. Es corta y vamos a... Muy bien. No sé si miran en la pantalla, trastorno de ansiedad generalizada. Muy bien. Bueno, había mencionado en un inicio que el trastorno de ansiedad generalizada y el trastorno por pánico se consideraban como una sola entidad, ya por el siglo XIX, a finales del siglo XIX. Y un personaje bastante importante en lo que es la psicología y la psiquiatría, Sigmund Freud, agrupaba estas dos patologías dentro de una misma enfermedad que llamaba él neurosis de ansiedad y que él consideraba que el origen de esta enfermedad tenía dos posibilidades. Podría ser hereditario o, como él, su famosa teoría psicosexual, se podría deber a problemas sexuales. Bien. ¿Cuál es la característica principal del trastorno de ansiedad generalizada? Pues como le decía a uno de los pacientes nuevos que atendí ayer en la consulta, le decía yo a ella que al paciente con ansiedad generalizada se le podría ver relativamente tranquilo desde el exterior, pero dentro de su cabeza
hay mucha ansiedad cognitiva. Me refiero a que los pacientes con ansiedad generalizada se quejan de muchas preocupaciones, múltiples preocupaciones, desde las más pequeñas, desde las más sencillas hasta las más graves o más importantes. Las preocupaciones podrían ir en torno a la salud propia o de sus familiares cercanos, a cuestiones de economía, a problemas laborales, a problemas familiares, y presentan ellos, lastimosamente, ansiedad anticipatoria. Ellos pasan hipervigilantes. Esto quiere decir que cualquier cosa, que caiga una olla, que quiebren un plato, que se oye un cohete o un disparo a lo lejos, el paciente con ansiedad generalizada responde con una hiperactividad vegetativa y una ansiedad flotante. Este trastorno de ansiedad generalizada, jóvenes, es un trastorno de aparición temprana, muchas veces aparece en la niñez o la adolescencia, tiende a ser crónico y lastimosamente es resistente al cambio, es decir, es resistente al tratamiento algunas veces. Y este es, como lo mencionaba yo cuando hablábamos de benzodiazepinas, es una de las indicaciones, de las pocas indicaciones del uso prolongado o crónico de benzodiazepinas. Ya mencioné que aparece dentro de la niñez y dentro de la adolescencia. Es una ansiedad excesiva e incontrolable y preocupaciones acerca de un número de eventos o actividades que para la mayoría de personas puede ser normales o triviales, pero para el paciente con ansiedad generalizada es bastante incómodo. Bien. Les pongo un ejemplo a ustedes, a ver quién me ayuda a responder. Están ustedes en una sala de hospitalización, llámese pediatría, medicina pediátrica, llámese patológico, llámese emergencia de medicina interna o cirugía. Y de repente les dice el especialista que no tiene buen ánimo y es como más o menos de mal carácter. Necesito hablar con usted. ¿Cuál sería la primera reacción de ustedes? Asustado y preguntar para qué, creo que sería. Ok, mire, ahorita no puedo hablar con usted, Fernando, pero lo vamos a dejar para el viernes. ¿Cuál sería la reacción de Fernando? Creo que sería un poquito nervioso al no saber qué es lo que me va a querer decir. No saber si es bueno o malo, si me conviene o no. Ok. Pero sería poquito nervioso. Vamos a ver, ¿quién más? Yo sí siento que me costaría un poquito más. Sí estaría pensando qué me podría decir hasta el día que nos toque hablar. Ok. ¿Se les quitaría el sueño? Sí, creo que sí. ¿Y a Sí. Fernando? Sí, doctor, pasaría toda la noche pensando y no sé, en lo personal a mí me pasa que trato de recordar todo lo que he hecho en el día antes de que me dijeran eso y buscar como dónde la regué, qué hice mal o qué dije, cosas así. Ok, muy bien. Eso para mí es bien importante que lo participen ustedes porque así es el paciente. No estoy diciendo que ustedes puedan tener trastorno de ansiedad generalizada, pero así le pasa al paciente. Pero llevémoslo a una máxima expresión. El paciente con ansiedad generalizada estaría ok, ok, muy bien. Qué mal por Aide, pero vamos a tratar. Bueno, esto recuerden que esto va a quedar grabado, así que va a tener oportunidad de verlo después. Ok, les decía, para el paciente con ansiedad generalizada no es que me va a afectar un poquito, como dice Fernando, o como dice Nancy. No, el paciente con ansiedad generalizada, desde que le dijo eso y se imagina la cara del especialista, recuerda el tono de voz con que se lo dijo y empieza en la noche. No duerme por estar pensando qué fue lo que yo hice, qué fue lo que yo dije, cómo le miré la cara, mira, regañar, ¿será que algún paciente se quejó? ¿Será que los compañeros le dijeron algo de mí? ¿Será que...? Y empieza. Y así le pasa al paciente con ansiedad generalizada. En las noches le da, como yo les menciono a mis pacientes, les da por cambiar el mundo.
El paciente con ansiedad generalizada vive en el futuro, no vive el presente, y el futuro que se imagina, que se plantea, es un futuro negativo, desagradable. Bien. ¿Cuánto debe durar la sintomatología del trastorno de ansiedad generalizada? No menos de 6 meses. Lamentablemente es uno de los trastornos de ansiedad crónicos, que van a haber periodos de mejoría y periodos en que va a estar peor el paciente. En un estudiante de medicina o un estudiante de universidad, ¿en qué momento estaría menos sintomático del cuadro de ansiedad generalizada, jóvenes? En el periodo de vacaciones. ¿Y en qué momento estarían más angustiados, más preocupados, la ansiedad generalizada más descontrolada? En periodo de exámenes, correcto, exactamente. Necesitamos por lo menos 6 meses de evolución para poder hablar de un paciente con trastorno de ansiedad generalizada. Y esta sintomatología ansiosa nos va a provocar deterioro a nivel psicosocial y disfuncionalidad. Como todos los trastornos de ansiedad, lamentablemente son más frecuentes en las mujeres y a menudo está relacionado con el estrés ambiental crónico. Muy bien. Antes de hablar de la etiología, me gustaría hablar un poquito de los síntomas. Yo les mencionaba la ansiedad anticipatoria, estar como a la expectativa de que algo malo va a suceder, como presentimientos. Es que yo amanecí hoy con un pálpito, como que me va a salir algo malo, que me va a ir mal en el trabajo, que me va a ir mal en las clases. Y ese paciente así anda con la cabeza, le anda revoloteando por ahí. Se deben de presentar 3 síntomas característicos del cuadro, como el desasosiego o inquietud motora, que lo vamos a ver más adelante, con desconcentración, aburrimiento, tensión muscular, entre otros. ¿Qué hay entre la etiología? Aspectos genéticos o aspectos biológicos. Bueno, se habla en un estudio que se realizó en el Instituto de Genética de Psiquiatría en Virginia, Estados Unidos, un factor de riesgo de heredabilidad de la enfermedad de un 32%. Quiere decir que si yo tengo en mi familia padre, madre, hermanos, tíos, abuelos con trastorno de ansiedad generalizada, tengo un mayor riesgo de padecer esta enfermedad como miembro de esa familia. Bien. Además de que por heredar esta vulnerabilidad de parte de mi familia, voy a aprender a través de la actitud, de la conducta de mis padres. Si yo tengo una mamá aprensiva, que se asusta con facilidad, que pasa preocupada, que se come las uñas, que se jale el pelo, que de repente cuando suena el teléfono pega semejante grito, que no aguanta, que los muchachos, que los niños anden jugando, que se peleen porque ya se descontrola y pasa con irritabilidad, ¿qué voy a aprender yo? Voy a aprender lo mismo desde pequeño. Yo voy a ver el mundo con esa misma inseguridad con la que la mira mi mamá. Entonces, aquí estamos hablando de la teoría de aprendizaje. Aprendemos a vivir con ansiedad porque mi papá o porque mi mamá o porque mi abuela la vive así. El apego. Esto del apego quiere decir, no sé si a ustedes le decían cuando chiquitos, no sé si les sucedía a ustedes. Si te portas mal, te voy a regalar, te voy a mandar, te voy a regalar con el señor que recoge la basura, con la señora que vende verduras, con el que viene a vender los lácteos. No sé si alguna vez se los dijeron así. O un día, ya no los aguanto ustedes, un día van a irse para la escuela, van a regresar y no me van a encontrar. Y me voy a ir lejos a ver ustedes qué hacen sin que yo esté aquí en la casa. ¿Qué va a pasar con este niño al cual le mencionaban esto? ¿Cuál va a ser la actitud, el pensamiento de estos muchachos? ¿Qué se imaginan ustedes? El niño va a creer que es verdad y va a generar un miedo con esa persona con la que dijeron que se lo iban a regalar. Correcto. No solamente con las personas que se los iban a regalar, sino con el cariño que mi mamá o mi papá me tiene a mí o mi abuela. Entonces, ¿el apego qué es?
la conexión, el cariño, el afecto, el amor que le puedo tener a la otra persona. Pero si la persona, llámese mi mamá, mi papá, mi tía, mi abuela, me pasa diciendo que me va a regalar, me pasa diciendo que se va a ir y que me va a dejar botado y que te voy a ir a dejar al parque o te voy a ir a dejar allá al estadio para que te recojan o te voy a ir a entregar a la iglesia, le está creando un apego inseguro a este muchachito. Y esto, ¿cuál es la consecuencia de este apego inseguro? El miedo a qué va a suceder mañana. Y no solamente en su vida habitual, sino en sus relaciones de pareja, también en su relación de noviazgo, que eso lo vamos a ver en sexto año en higiene mental. Tengo una clase específica para hablar sobre eso del apego y la familia. También, un apego inseguro es un factor de riesgo para que la persona en la vida adulta desarrolle ansiedad generalizada. También tenemos, al igual que con el pánico, ¿verdad? Activación autonómica. Una menor activación autonómica en reposo comparado con los pacientes de pánico y una reducción del número de receptores GABA a nivel de las plaquetas. Esto lleva, pues, como sabemos, el GABA tiene que ver mucho con bloquear la ansiedad, ¿verdad? El GABA, y esa es una como función que comparte con las benzodiazepinas. Temperamento inhibido versus inhibido. No sé si ustedes tienen sobrinitos o primitos chiquitos. ¿Cómo son esos niños? ¿Cómo interactúan con el medio ambiente de esos muchachitos pequeños? Estamos hablando de cipotes de 3, 4, 5 años. ¿Cómo son ellos? Bueno, en general estos muchachitos deberían de ser inquietos, deberían de ser, se podrían conectar con las demás personas, podrían preguntarle cosas a las demás personas. Eso así es. Lamentablemente, hay un grupo de niños que son inhibidos. Quiere decir que de repente los papás que son ansiosos le dicen, no, no andes por ahí que te puedes caer, te puedes lastimar, te puedes raspar las rodillas, te vas a ir por ese precipicio, no andes tocando nada, mira que te van a golpear. El doctor te va a poner una inyección si andas de malcriado. Entonces, lastimosamente, estos pacientes, estos niños, van a ver el mundo de una forma en que piensen que el mundo es un peligro y les va a ocasionar esa ansiedad. Bien, desde el punto de vista psicoanalítico vamos a mencionar que el mecanismo de represión en los pacientes con ansiedad generalizada no actúa de una manera eficiente, no es eficaz. Por lo tanto, si ustedes recuerdan en la primera teoría que hablábamos de la etiología de la ansiedad en general, hablábamos que la ansiedad que el paciente sentía provocaba la represión desde el punto de vista de la escuela psicoanalítica. Bueno. Entonces, la ansiedad ahí está presente, pero el mecanismo de represión no es suficiente para poderla controlar en el paciente con ansiedad generalizada. Entonces, la ansiedad fluye libremente y causa la sintomatología de la que ya estamos hablando. Bien. ¿Cuál es la sintomatología? Necesitamos 6 meses de evolución acompañado de 3 síntomas de 6 que pueden estar dentro de estos. Excesiva ansiedad cognitiva, múltiples preocupaciones. El paciente se preocupa por todo y se preocupa por nada. Ansiedad anticipatoria. No puede, esto es el ejemplo que les estaba dando con el especialista que les decía que necesitaba hablar con ustedes, y la inquietud motora. El paciente con ansiedad generalizada constantemente anda moviendo su pierna, tronándose los dedos, moviéndose el cuello, tronándose el cuello, etcétera, etcétera, etcétera. Va a tener dificultades para concentrarse, va a tener dificultades para poder sentirse cómodo, va a haber experiencias como tener la mente en blanco, fatiga fácil, irritabilidad también es un síntoma que el paciente lo puede tener, tensión muscular, principalmente en la zona de la cabeza, en el cuello, en los hombros, alteración del sueño, puede ser de insomnio o dificultad para dormir en la noche, o de repente duerme al inicio de la noche y se despierta sobresaltado en el transcurso de la madrugada y empieza a pensar que el doctor,
el especialista de la sala quiere hablar con él y empieza a pensar cosas negativas. Hiperactividad autonómica, taquicardia, disnea, sueño, síntomas somáticos como diaforesis, náuseas, estreñimiento, diarrea, distensión abdominal, entre otros. Y en la práctica clínica, probablemente el paciente con trastorno de ansiedad generalizada se va a quejar más de síntomas somáticos que a síntomas ansiosos. Y esto es bien importante porque como es una enfermedad que está presente muchas veces desde la niñez o de la adolescencia, el paciente como que le parece normal que se esté preocupando por todo y se esté preocupando por nada. No le pueden decir que el fulanito se enfermó, que el fulanito le pegó un derrame cerebral o le pegó cáncer, porque ya el paciente queda con esa idea fijada y comienza él algunas veces a somatizar esas mismas enfermedades. Bien. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial de trastorno de ansiedad generalizada? Bien. La ansiedad normal, que ya lo vimos, que va a estar, los síntomas neurovegetativos no van a ser tan intensos, que la duración va a estar en función del estímulo, que no va a provocar disfuncionalidad, que la ansiedad normal nos va a servir para huir o para luchar, mientras que la ansiedad patológica nos va a paralizar. No nos va a interferir con nuestro buen funcionamiento, sino que la ansiedad normal nos va a estimular. Efecto de algunas drogas lícitas e ilícitas, podría ser el uso del café, el uso del alcohol, los síndromes de abstinencia por algunas drogas, algunos medicamentos como los CIRS podrían provocar ansiedad al inicio, la marihuana, la cocaína podría provocar este mismo. Enfermedades respiratorias como el asma, como el EPOC, puede dar alguna sintomatología ansiosa, trastornos metabólicos o endocrinos, la hipoglicemia, distiroidismo, hipertiroidismo podría dar estas molestias. Enfermedades neurológicas, algunas epilepsias parciales, crisis parciales, como por ejemplo las del lóbulo temporal, pueden dar síntomas que pueden semejar síntomas de ansiedad. Algunos tumores, principalmente la corteza prefrontal o del lóbulo temporal, pueden dar este tipo de sintomatología. Lupus eritematoso sistémico, que es una enfermedad autoinmune, que es una gran simuladora porque puede dar desde manifestaciones físicas, dermatológicas, hasta manifestaciones psiquiátricas como la ansiedad, como la depresión, incluso la psicosis. Y otros trastornos psiquiátricos como la fobia social, como el trastorno por pánico, como el trastorno estrés postraumático, trastornos de adaptación, estos podrían ser diagnósticos diferenciales del trastorno de ansiedad generalizada. Bien. Recordemos que puede ocurrir que el diagnóstico no se haga en los primeros meses o en los primeros años de aparición de los síntomas, entonces el tratamiento se puede prolongar. Entonces, es probable que el diagnóstico se haga hasta 12 años después del inicio de la sintomatología. Hay un tratamiento no farmacológico que lo he mencionado en todas mis clases anteriores. La psicoeducación es bien importante. El paciente merece saber cómo se llama su enfermedad, cuál es el pronóstico, cuál es el tratamiento, los efectos adversos de ese tratamiento y lo que sí puede lograr o no con el medicamento. ¿Necesitamos intervenciones psicológicas? Sí. Podríamos utilizar técnicas de reestructuración cognitiva. Esto quiere decir que el paciente valore si realmente lo que está pensando es real, es basado en la realidad o en la fantasía. Lo extrapola con experiencias anteriores. Por ejemplo, yo soy una mujer y me siento nerviosa porque mi esposo siempre llega a las 5 de la tarde y son las 5:30 y no ha llegado, me empieza a atacar la ansiedad generalizada y puedo pensar que fue que me lo mataron, se accidentó en el carro, chocó contra otro carro, que lo asaltaron, que lo secuestraron. Y esta no es la primera vez que mi esposo llega tarde a mi casa. Entonces yo me pongo a pensar, bueno, además de que lo hayan matado y que aparezca en HCH, ¿qué otras cosas me podrían explicar que mi esposo no llegue temprano el día de hoy? Que se le punche una llanta, que pasó por el supermercado, que hay tráfico, que de repente le dijeron en el trabajo que se quedara un poco tiempo más. Entonces estoy reestructurando cognitivamente mi pensamiento y estoy
dándome chance para poder pensar desde el punto de vista real, ¿por qué no llega temprano mi esposo a la casa? Técnicas de autocontrol. Hablamos de inquietud motora. Y esto puede ayudarnos, por ejemplo, estar apretando una pelotita de hule o plastilina me podría ayudar a manejar la inquietud motora y la ansiedad que se puede manifestar de forma física. Autocontrol podría ser también la meditación, el rezo, la contemplación, la oración también, técnicas de relajación, la práctica de yoga también podría ayudarle. Tratamientos farmacológicos, los de primera línea, que ya los vimos la vez pasada, los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, los de segunda línea, las benzodiazepinas, y si no tenemos IRS a nuestro alcance, pues los antidepresivos tricíclicos nos podrían ayudar también, principalmente la imipramina. Preguntas en relación al trastorno de ansiedad generalizada, jóvenes. Sí, doctor. Mándeme, Isaías. Sí, yo en general no sé cuánto es el pronóstico de tratamiento, en el sentido de cuánto tiempo más o menos en un paciente promedio debe tener este tratamiento. Bien, eso va a depender de cada paciente, va a ser individualizado, pero hablábamos desde el inicio de las clases de ansiedad que el primer año de tratamiento debe ser a dosis óptimas. Estamos hablando de dosis terapéuticas, por ejemplo, 10 miligramos de citalopram, 20 miligramos de citalopram, 20 miligramos de fluoxetina, 50 miligramos de sertralina, entre otros. Ese primer año debe de ser en esas dosis terapéuticas. Al cumplir el año, si el paciente está sintomático, podríamos reducir al 50% la dosis y mantenerlo, como mencionaba la literatura en las primeras clases, hasta 3 años. Pero el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de estrés postraumático, el trastorno obsesivo compulsivo probablemente sean uno de los trastornos de ansiedad de más difícil manejo. Entonces aquí el tiempo se podría prolongar aún más. Podríamos llegar a 1 año, a 2 años de tratamiento con dosis terapéuticas, sin reducir la dosis. Pero eso va a depender también del acompañamiento que este paciente reciba en cuanto a la terapia cognitivo-conductual que pueda recibir. Es mucho más fácil que a un paciente se le reduzca la dosis cuando se aborda desde la parte psicoterapéutica y desde la parte farmacológica que desde la parte psicoterapéutica o farmacológica por aparte. Eso va a depender de cada paciente, pero pongámosle que podrían ser 2 años de tratamiento, si no es que más. ¿No hay más preguntas sobre trastorno de ansiedad generalizada? Ok, muy bien. Entonces, solo voy a mencionar el trastorno mixto ansioso depresivo. Este es un diagnóstico en el cual se le da al paciente cuando los síntomas de ansiedad y los síntomas de depresión se presentan prácticamente de forma simultánea y claramente ninguno de los dos síndromes predomina sobre el otro. Entonces, no hay suficiente importancia uno sobre el otro para hacer un diagnóstico por separado. Pero si no podemos hacer el diagnóstico de trastorno mixto ansioso depresivo en un paciente que tiene síntomas de ansiedad y síntomas de depresión de forma simultánea, entonces le vamos a dar mayor énfasis al síndrome depresivo. Este paciente se puede presentar con síntomas del trastorno de ansiedad generalizada, por ejemplo, síntomas como temblor, palpitaciones, sequedad de boca, molestias epigástricas, pero también las características de la depresión: tristeza, anedonia, fatiga, desconcentración, alteración del sueño, alteración del apetito. Pero ninguno de los dos síntomas predomina sobre el otro. Bien. Vamos a hablar entonces de los antidepresivos tricíclicos, pero mejor me voy a conectar de vuelta para que podamos hablar. Ya les mando la otra invitación.